Sin embargo, ¿cómo se ve cuando una plaqueta está activada? ¿Sí? Y ustedes pueden ver aquí los como prolongaciones que hacen que la plaqueta, pues bueno, se deforme y se pegue plaqueta con plaqueta. Y todos estos detalles los vamos a ir analizando. Entonces habíamos visto también que cuando hay una ruptura de un vaso, pues pasan varias cosas fundamentales, dentro de las cuales tenemos la vasoconstricción, ¿no? La vasoconstricción y además el desencadenar una serie de reacciones por la exposición de dos factores fundamentales en este primer paso. La hemostasia primaria tiene aspectos muy interesantes que me gustaría que los pudiéramos ir planteando, ¿no? De tal manera que en ese contexto, ahí ya se ve. Entonces, hay detalles que me gustaría que pudiéramos evaluar de la hemostasia primaria, de tal manera que podamos ver, como les decía, varios aspectos muy, muy importantes. Aspectos como el de es cuando se inicia la lesión, esa vasoconstricción, el tapón plaquetario que se va a generar, el tapón plaquetario que yo creo que inclusive hasta son preguntas de examen, y no me refiero del mío, digo, al final podría hacerles preguntas como estas, pero son preguntas que hemos visto inclusive en exámenes profesionales, en donde pues, el tapón plaquetario, cuáles son las 3 o 4 fases para iniciar el tapón plaquetario, ¿no? Cuando hablamos de adhesión, cuando hablamos de activación, cuando hablamos de, activación, secreción y la agregación. Entonces, creo que son los 4 factores fundamentales de la hemostasia primaria. Y vamos a ver cuáles son los resultados de la hemostasia primaria, cuáles serían también los factores fundamentales de la hemostasia primaria. De tal manera que nosotros podamos visualizar todos estos detalles. ¿Sí se ve la imagen? Estamos en adhesión. Sí se ve. Solo dice adhesión. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos las fases, dijimos, de adhesión, también habíamos visto la activación y secreción y la de agregación. Vamos a ver el de adhesión. Habíamos dicho, cuando se rompe un vaso, ¿verdad? Obviamente lo primero que ocurre, ya lo habíamos mencionado, es la vasoconstricción. Y también habían mencionado ustedes acerca de la endotelina y la serotonina como sustancias que provocan esta vasoconstricción. De tal manera que la razón de esta vasoconstricción pues van a ser 2, pudiéramos decir. Una, generar una especie de disminución en el flujo sanguíneo, y de hecho nosotros lo podemos percibir cuando pues nos cortamos, cuando nos pinchamos, cuando son lesiones de esta naturaleza, la forma en la que pudiéramos ver que el vaso se ha contraído es cuando nosotros vemos cómo se genera una gota de sangre. O sea, se comprime el vaso que empieza a salir un poco de sangre. Eso a nosotros nos permite darnos cuenta que el vaso provocó una contracción. Entonces, la segunda que podemos ver que provoca esa vasoconstricción va a ser una especie como de turbulencia que va generando en el vaso sanguíneo, lo cual va a llamar a las plaquetas a ese lugar. De tal manera que, entonces, cuando se genera una lesión como la que vimos anteriormente, se ponen en exposición 2 estructuras
del vaso sanguíneo muy importantes. Dos estructuras que se encuentran en el subendotelio. Estas dos estructuras que se encuentran en el subendotelio es el colágeno y el factor de von Willebrand. ¿Sí? Una vez que se genera la lesión, estos dos se exponen. Sí, dime. Si podías repetir esos dos que dijo, profesor. Los dos, Ajá, el de Von que cuando se lesiona el vaso, cuando hay lesión, hay una pequeña cortadita, ¿sí? Entonces, el colágeno y el factor de von Willebrand se ven expuestos hacia el interior del vaso, ¿sí? Como si ingresaran al interior del vaso. De ahí que el colágeno no debe de estar en contacto con la superficie del vaso, porque de inmediato se formarían coágulos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ingresa el coágulo, perdón, el colágeno y el factor de von Willebrand son dos estructuras que se encuentran en el subendotelio. ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Muy bien. Estas dos estructuras que se encuentran en el subendotelio inmediatamente empiezan a generar reacciones, ¿sí? En donde las plaquetas empiezan su movilización. Se movilizan las plaquetas, pero estas todavía no cambian de forma. Solamente son como llamadas al lugar donde se encuentra la lesión. ¿Qué es lo que provoca que inicie el proceso de la adhesión, de que la plaqueta se adhiera al factor de von Willebrand y al colágeno? Son receptores que se encuentran en la plaqueta. ¿Sí? Hay receptores que se encuentran en la plaqueta. La integrina alfa 2 y beta 1, que es el nombre que ahora reciben en artículos, inclusive el mismo Tres Guerras en la nueva edición, ya lo manejan así. En realidad, antes se le conocía como la glucoproteína 1A, 2A. ¿Sí? Entonces, esta se va a adherir al colágeno gracias al factor 6. ¿Sí? Perdón, a la glucoproteína 6. La glucoproteína 6 va a permitir que la integrina alfa 2 beta 1 o glucoproteína 1A 2B se adhieran al colágeno. Entonces, gracias a la glucoproteína 6, la integrina o la glucoproteína 1A 2B se van a adherir al colágeno. ¿Sí? ¿Y quién va a provocar que se adhieran al factor de von Willebrand? La glucoproteína 1B es un complejo 5-11 con el factor 5-11. Este complejo es otro receptor que está en la plaqueta. Se activan y llegan y entonces se adhieren al factor de von Willebrand. Si de manera específica yo te preguntara quién es el receptor de la plaqueta que se adhiere al factor de von Willebrand, ¿sería quién? Glucoproteína, la glucoproteína 1B 5-11, o bueno, el complejo de la glucoproteína 1B 5-9. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende? Yo no entendí lo de la GP6 y la GP4 arriba, profe. Ok. No entendí. Ajá, sí. Las dos glucoproteínas, pero en especial la glucoproteína, vamos a suponer que tenemos la plaqueta. Y la plaqueta tiene dos receptores. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Los dos receptores de la plaqueta es la glucoproteína 6 y la glucoproteína 1B 5-11
o factor o complejo glucoproteína 1B 511, 5,9, perdón. ¿Sí? Son los dos receptores. ¿Vamos bien? Cuando inicia la adhesión, la glucoproteína 6 provoca entonces que la integrina o la glucoproteína 1A, 2A se adhiera al colágeno. ¿Quién es la responsable de que se adhiera la glucoproteína o la integrina alfa 2 beta 1 o antes glucoproteína 1A 2B o 2A, perdón? Es la glucoproteína 6. ¿Sí queda claro? Entonces esa glucoproteína 4 no tiene relevancia, no actúa con nada ahí. Sí, para la membrana de la plaqueta. Sin embargo, su actividad no es tan importante como la glucoproteína 6. Profe, Haz de cuenta que es como una especie de cofactor que potencia, como que ayuda, pues. Pero la que es importante aquí es la glucoproteína 6. Perdón, Mariana, sí. entonces la integrina también es un receptor de la plaqueta. De la plaqueta. Como que lo activa la glucoproteína 6. Y entonces ambos van o sea, se requiere de la glucoproteína 6 para que la integrina se fije al colágeno. ¿Sí queda claro? De mi parte mejor, por eso. Muy bien. Por lo tanto la glucoproteína 1A2A o integrina alfa 2, beta 2, con la glucoproteína 1B5,9 son las que van a provocar la adherencia de la plaqueta al colágeno. ¿Para qué sirve esta adherencia o esta adhesión? Sí, tengo para allá. Lo que van a hacer entonces en este proceso de adhesión van a estimular la secreción de gránulos, de sustancias que se encuentran en la plaqueta, las cuales son muy importantes en este primer proceso de la hemostasia primaria, ADP, trombina y tomboxano A2. ¿Sí se entiende? Ajá. ¿Esos qué van a hacer, profe? Perdón. Ajá, sí, yo también me perdí ahí. Muy bien. Repetirlo, por favor. Con mucho gusto. Cuando se genera la adhesión, todo este complejo que ya hemos visto de la glucoproteína 6, la glucoproteína 4, la integrina, juntamente con la glucoproteína 1B5,9, ¿sí? Unas al colágeno, otras al factor de von Willebrand. Esta unión, esta adhesión va a provocar un estímulo en la plaqueta para que la plaqueta empiece a secretar ADP, trombina y tromboxano, además de fibronectina, tombospondina, fibrinógeno y fibrina. Ahorita vamos a ver la razón de la secreción de estas sustancias. Sí, adelante. Bueno, los receptores aquí son la glucoproteína 6, 4, pero se toman como un solo receptor, ¿no? Como un solo receptor. Pero se requieren para poder atraer a la integrina y entonces como que se activa ese otro receptor y bueno, se pega el colágeno. Ya entendí, gracias. Profe, ¿y esos últimos que mencionó también son secretadas por las plaquetas? Así es, así es. Ahorita vamos a ver el proceso de su secreción. De hecho, las más importantes de
la hemostasia primaria, la más importante sería ADP tromboxano-A2. Son las más importantes. Y la activación de otra proteína que vamos a ver más adelante. Pero esta es la parte fundamental. Si alguien se los preguntara sobre la hemostasia primaria, cuáles son los factores más importantes o qué es el resultado más importante de la hemostasia primaria, la secreción, obviamente formación en el interior de la plaqueta, pero la secreción de ADP y tromboxano A2. Y vamos a ver por qué. Pregunta, ¿el tromboxano es una proteína? Una proteína que se secreta y ahorita vamos a ver cómo se forma dentro de la plaqueta, gracias a todo esto que estamos viendo. Todo esto es un conjunto, nada más que lo vamos separando para que lo vayan entendiendo. ¿Vamos bien? Profe, nada más una pregunta rápida también. Es que se dijo que el receptor glucoproteína 1B5 11, bueno, dijo que se 9. llamaba 11, pero... Perdón, es 9, no 11, es 11. Te digo que de repente mi cerebro cuatrapea las cosas. No, sí, nada más era para... ¿Qué tal que era al revés? No, es 9. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sigamos entonces. ¿Para qué sirve esto? Les decía. Para que en el proceso de la adhesión, el colágeno y el factor de von Willebrand, al llamar a las plaquetas, estas se adhieren a ellos gracias a estos receptores. Y es en este orden, O sea, al final, el colágeno con la glucoproteína 1A2A, obviamente gracias a la glucoproteína 6 y 4, ¿verdad? Y en el factor de von Willebrand, este complejo glucoproteína 1B, 5, 9. En ese orden. ¿Sale? Provocan secreción de estas sustancias y estimulación de fibrinas para iniciar un proceso de transformación. La plaqueta se va a transformar. ¿Sí se acuerdan de lo que veíamos en el cuadro anterior, donde veíamos una plaqueta sin activar y una plaqueta activada? ¿Sí la ubican? ¿Sí se acuerdan? Sí. Así es como vamos a ver nuestra plaqueta, ya cuando se transforma. Entonces, ¿qué ocurre en la activación? ¿Qué pasa en la activación? ¿Qué pasa con nuestra plaqueta? Esta se activa, ¿sí? Para poder secretar ADP, trombina, tromboxano A2, etcétera, etcétera. Muy bien. Nuestra plaqueta también tiene una proteína G. Y una proteína G para cada uno de estos receptores que ustedes observan a su izquierda de esta plaqueta. ¿Sí? Receptores para trombina, receptores para ADP, colágeno, tromboxano, epinefrina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, cuando es estimulada la proteína G va a activar a la fosfolipasa C y a la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2, gracias a los fosfolípidos, ¿verdad? Se activa esa fosfolipasa A2. ¿Vamos bien? Sí. ¿Cree que pudiera ir señalando con el puntero, profe? Sí. Aquí tenemos la fosfolipasa. ¿Sí? Estas que ustedes ven aquí. Esta es fosfolipasa A2. ¿Sí la están viendo? Si quieren, ahorita entiéndanlo y ahorita lo anotan. ¿Va? No está tan complicado. Miren, ¿qué hace la fosfolipasa C cuando es activada por, obviamente, una plaqueta que ya fue estimulada
¿verdad? Que ya generó toda esta adhesión y entonces va a estimular a otras plaquetas porque esta es una secuencia. Bueno, lo que secretó va a hacer que esta plaqueta se vuelva a estimular y esta va a secretar a otra y a otra y a otra. Muy bien. La fosfolipasa C va a activar a la fosfatidil inositol difosfato, esta que ustedes ven aquí arriba. Fosfatidil inositol difosfato, ¿sí la están viendo? A su vez, la fosfatidil inositol difosfato va a activar IT3 o IF3 aquí, inositol trifosfato. ¿Sí se acuerdan los que estuvieron conmigo cuando vimos músculo, qué hacía el inositol trifosfato? Habría canales de Habría calcio. canales de calcio. Activaba canales de calcio. Aquí, ¿qué creen que va a hacer el inositol trifosfato? Va a activar al calcio, el cual va a activar o va a generar una activación de proteínas contráctiles. ¿Para qué? Para empezar como a exprimir a la plaqueta para que empiece a secretar el producto que va a provocar la estimulación de otra plaqueta. ¿Sí me van siguiendo? Sí, yo me quedé en de que se activaba el calcio. Ok, entonces, el inositol trifosfato o inositol fosfatidil o 3-fosfatidil va a activar al calcio. Y el calcio va a tener dos funciones. Ahorita me quedé en la activación de proteínas contráctiles. ¿Sí? Estas proteínas contráctiles, actina, miosina, que también contiene, va a provocar que se contraiga mi plaqueta. ¿Para qué se va a contraer? Para secretar, si ven aquí, este gránulo, si ven mi flecha, este gránulo entonces se va a secretar. Para eso va a generar el calcio contracción. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Pues para actividad procoagulante que vamos a ver más adelante. Hasta aquí vamos bien. ¿Pero qué es lo que secreta? ADP, colágeno, O sea, ADP, ya trombina, epinefrina. al ¿Sí? final, No, se refiere al final. Sí, al final, o sea, esto que ustedes ven aquí, lo que les puse yo acá, esto ya fue de otra plaqueta, que va a estimular a otra plaqueta. Y esta va a estimular a otra plaqueta, y así sucesivamente a muchas plaquetas hasta lograr el tapón plaquetario. Ah, ya le entendí, la activación, o sea, bueno, la plaqueta activa secreta otra que va a estar La plaqueta. para Ajá. poder pasar otra vez a la activación. Exacto, para pasar todo esto, adhesión, activación, y otra vez empezamos nuevamente, pero en algún momento la tenemos que ver así, ¿no? Para saber qué es lo que hace. O sea, no hagan de cuenta que aquí está empezando, ¿eh? Ustedes hagan de cuenta que esta plaqueta ya está estimulada por otra. A ver, ¿cómo hace todo eso? Y aquí lo estamos viendo. ¿Sí me van siguiendo? ¿Jóvenes? Sí, entonces lo que, por ejemplo, el ADP, el tromboxano A2, son los que van a estimular a otras plaquetas, ¿no? Sí, aquí lo vamos a ver. Al ser secretadas, ¿no? Por otra Así es, así es. De hecho, lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Miren, el siguiente paso. Aquí ya nos quedamos en la secreción. El calcio también estimula, ¿sí?, a la fosfolipasa A2. ¿Qué hace esta fosfolipasa A2? Estimula al ácido araquidónico, ¿sí?, y hace una reacción aquí con el ácido araquidónico para a estimular a la ciclooxigenasa.
¿Qué hace la ciclooxigenasa? La ciclooxigenasa va a provocar la formación del tromboxano A2. Y yo les dije que el tromboxano A2 con el ADP son fundamentales. ¿Sí me siguen? Me creen ácido araquidónico. Ajá. La fosfolipasa A2 estimula el ácido araquidónico para que éste llegue ahí a la ciclooxigenasa. Y la ciclooxigenasa, también por varias reacciones, vaya y forme tromboxano A2. Para eso se requieren prostaglandinas que intervienen en ese proceso. Pero el producto entonces que nosotros pretendemos o que la plaqueta pretende es el tromboxano A2. ¿Sí vemos bien? Y Y gracias. el tromboxano A2 se secreta gracias a este proceso de estimulación, como aquí vemos que varios gránulos de otras sustancias se van a secretar. ¿Podría repetir otra vez? Sí. Muy bien. Les decía, el calcio que fue estimulado por la inositol trifosfato también estimula a la fosfatasa, a la fosfolipasa A2. Ahí vamos bien. Sí. La fosfolipasa A2, ¿verdad? Activada por el calcio, va a estimular, ¿verdad? O va a provocar que la ciclooxigenasa, gracias al ácido araquidónico, transforme o se transforme en tromboxano A2. ¿Sí? También se le conoce como COX-1, a la ciclooxigenasa. COX. Profe, Sí, yo tengo una duda. O sea, el primer gránulo que nos dijo, esos gránulos contienen todo, o sea, lo que activantes a la plaqueta, la trombina, colágeno. sí es. ¿Y demás? Son varios, son otros factores. Si viste la imagen al principio, había calcio, había ATP, había inclusive serotonina. ¿Sí te acuerdas? Entonces, son una serie de gránulos. Pero los más importantes, por eso no nos entretenemos mucho en eso. Tú lo vas a leer y lo vas a entender perfectamente. No nos entretenemos mucho en eso porque a mí me interesa que ustedes conozcan las piezas más importantes de este rompecabezas. ¿Por qué me interesa? Porque ustedes ven aquí dice aspirina, ¿ya se dieron cuenta? Arribita de la ciclooxigenasa. Muy bien. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, la aspirina o ácido acetil salicílico se le conoce como un antiagregante plaquetario. ¿Sí? Sí. Resulta que el ácido acetil salicílico no permite que trabaje o que funcione la ciclooxigenasa, inhibiendo o interrumpiendo la formación del tromboxano. O sea, el ácido araquidónico no tiene cómo estimular a las prostaglandinas, ¿no? O producir esas prostaglandinas para que se forme el tromboxano. De hecho, eso sé que lo recetan algunas veces como para evitar la formación, ¿no?, de coágulos. Lo que pasa es que en pacientes hipertensos, en pacientes que tienen problemas, inclusive los van a entrar a cirugía, es muy probable que les receten este tipo de medicamento. Es uno de los muchos que se pueden recetar, ¿no? Inclusive, veamos aquí, regresemos un poquito aquí. ¿Qué pasaría si nosotros aquí no tuviéramos la glucoproteína 1B59? ¿Qué pasaría? Pues desangramos. No había tampoco agregación ¿Es plaquetaria. inestable la unión? ¿Ustedes han escuchado hablar de la enfermedad de von Willebrand?
Nada más el nombre. Bueno, pues ahora sabes que la enfermedad de von Willebrand es la ausencia de la proteína o de la glucoproteína 1B59. O sea, no cuñada la tiene, ¿mandé? Mi cuñada la tiene. O, ándale, o la deficiencia de este factor. ¿Sí me explico? No hay, por lo tanto, no se genera la adhesión y por lo tanto no coagula. Es muy peligroso. Sí, Luego tienen hemorragias muy grandes. así es. ¿Sí vamos bien? Dejen, repito, porque luego se me traban las cosas. O de tanta información que les quiero dar, de repente se me brotan unas. El factor, cuando hace falta, para que quede bien claro, cuando hace falta el factor de von Willebrand, esta estructura en el subendotelio, se le conoce a la enfermedad como enfermedad de von Willebrand. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok. Y también, porque es aquí donde les decía que se me estaba barriendo, hay un síndrome que se llama Bernard-Schaulier, que me gustaría que lo buscaran. Bernard, ¿se acuerdan de Claudio Bernard? Se llama Bernard Schaulier. 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 El síndrome de Schaulier. Este síndrome es por la deficiencia, aquí sí para que vean, por eso corrijo, es la deficiencia de la glucoproteína 1B59. A eso se le conoce como el síndrome de Bernard-Schaulier. ¿Quedó clara la corrección? Profe, ¿me podría repetir qué pasa en el síndrome de Bernard-Schaulier? Sí, en el síndrome de Bernard-Schaulier, por eso les dije corregí, es la deficiencia de la glucoproteína 1B o este complejo 1B59. Cuando existe la ausencia de esta proteína, el síndrome se conoce como de Bernard-Schaulier. Y cuando hace falta el factor de von Willebrand en el subendotelio, obviamente también se le conoce así a la enfermedad. ¿Ambas son por la glucoproteína 1B59? No, eso es lo que corregí. Una es por la falta del factor de von Willebrand en el endotelio, subendotelio. Ok. Y la otra es este receptor que se encuentra en la plaqueta, que es este complejo glucoproteína 1B59, que ese es el síndrome de Bernard-Schaulier. Ok, gracias. Ahora sí ya quedó claro. Profe, ¿cómo se llamaba la enfermedad por ese complejo? Bueno, ¿cómo se escribe? ¿Lo puede escribir en el chat, por A ver, favor? se los escribo. Se llama síndrome ¿sí? ¿Sale? Ya lo tienen, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Sí. Muy bien. Vamos a nuestra plaqueta. Si me van siguiendo,
O sea, a veces nos quedamos, como vamos separando las cosas, creemos que cuando hablamos de ADP, trombina, tromboxano, como que estamos hablando de otra cosa diferente a lo que está pasando en la plaqueta. Pero esto que yo les platiqué ya sucedió en una plaqueta activada. Aquí el asunto es cómo se activa, pues. ¿Cuál es el proceso de la activación entre plaquetas y plaquetas? ¿Verdad? Y es lo que vamos viendo en este momento. Hasta aquí vamos bien. Sí, está bien. Muy bien. Resulta entonces que es así como se forma el tromboxano A2, el cual es muy importante en nuestra activación o activación plaquetaria. Agregación. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos? Que la fosfolipasa C seguía esta ruta, pero también nosotros vemos que sigue una ruta sobre el diacilglicerol. ¿Sí lo perciben? Sí. La fosfolipasa también, entonces, activa al diacilglicerol. Esta, a su vez, ¿verdad?, va a activar la fosfoquinasa o creatinofosfoquinasa o fosfocinas, creatinfosfocinasa. ¿Para qué sirve esta proteína? Va a activar proteínas en donde va a provocar que se estimule un receptor que no estaba a la vista hasta que no se produzca esto. Ese receptor no se activaría hasta que no ocurra esto. Y ese receptor es de vital importancia en la agregación plaquetaria. ¿Cuál es este receptor? Que es también muy importante, la glucoproteína 2B, ¿sí? (3A). ¿2B o D? B de bueno. 3A. Glucoproteína 2B, 3A. En números romanos. O sea, 2 palitos, 3 palitos en la 3. ¿Sí? Vamos a ver, creo que no sé si les puse imagen, pero bueno, si no se los explico ahorita. O busco una imagen para podérselos explicar. Aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, yo me perdí en lo último que dijo. Ok. Les decía que la fosfolipasa C también actúa, ¿sí?, sobre o más bien, cuando actúa sobre la fosfatidilinositol difosfato, este a su vez estimula, gracias a la fosfolipasa C, al diacilglicerol. El diacilglicerol va a provocar la estimulación de una proteína gracias a la fosfoquinasa, ¿sí?, o a la creatinofosfoquinasa. Profe, ¿esto es lo mismo que la proteína sinasa C? ¿Qué es? Ok. Es exactamente la misma, proteína sinasa C. ¿Esto ya es de agregación o sigue siendo activación? Esta sigue siendo activación. Estamos aquí adentro. Ah, ok. Estamos aquí adentro todavía. Digo, me regresé porque tu compañero quería que le volviera a explicar eso que no lo había entendido. Entonces, cuando el diacilglicerol entonces produce la transformación o la activación de ese receptor es gracias a la creatina o creatinina, la creatina,
No les digo. Fosfocinasa. Creatinfosfocinasa. Gracias. ¿Y cuál es ese receptor que activa? Que sale de aquí. ¿Cuál es ese receptor que activa? Y bueno, de hecho lo vemos por acá arriba, ¿no? No sé si aquí se ve. No, nada más se ve el puro 2. Entonces, activa al receptor glucoproteína 2B 3A. Y sí, de hecho sí lo ponen aquí, ¿no? Es que Doctor, igual sería como un complejo eso del 2B. sí, es un complejo. Es este complejito que ven aquí arriba. Ok. Es este complejito. 2B 3, nada más que aquí ya no le pusieron el A. ¿Se escribe con números romanos? Se escribe con números romanos, ¿eh? Este 3 debe de ser con números romanos. Entonces es el complejo glucoproteína 2B 3A. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver que en la adhesión aquí hay un fibrinógeno. Y el fibrinógeno, este es el receptor 2B3A de una plaqueta y se une a otra plaqueta 2,3-BA a su receptor ya activada y gracias al fibrinógeno. Pero esto lo vemos. Profe, ¿Vamos bien o me regreso? Sí, dime. o sea, después de la creatinfosfoquinasa, me perdí en cómo se llega a lo del complejo. Esta creatinofosfoquinasa va a activar, ¿sí?, a este complejo 2B3A, esta glucoproteína 2B3A. Pero como con la fosforilación que menciona ahí. Y es con la fosforilación que vemos aquí. Se activa este receptor y obviamente otra plaqueta se adhiere a él y empiezan a formar cadenas, pero gracias a un intermediario. Que bueno, ya estoy prácticamente hablando entonces acerca de la agregación. Pero no me quiero ir todavía hasta allá para saber si hasta aquí vamos bien. Profe, mencionó que esos receptores en la membrana son para que se adhiera otra plaqueta. Y es, Ah, ok. Gracias. en este momento de la secreción, el calcio, ¿verdad?, también se libera y va y activa otra plaqueta. Uno de los responsables de que la plaqueta sufra la transformación, ¿sí?, de que sufra todos estos cambios, es gracias al calcio. ¿Sí? El calcio que también libera la IP3, el inositol trifosfato. Y entonces la plaqueta se convierte en eso que ustedes vieron anteriormente. Dejen ver si así rápidamente. Esta plaqueta, ¿ya la vieron? En esto se transforma. Si es una plaqueta inactiva, así es una plaqueta activa. Ya con sus receptores 2B3A, ya secretando el ADP y obviamente el tromboxano A2. Y entonces empieza el proceso del cambio de nuestra plaqueta. Y las plaquetas, gracias a esa especie como de tentáculos que tiene, se empiezan a adherir con otras plaquetas. Una pregunta, profesor. Ah, ¿La plaqueta inactiva sería la que está en adhesión? ¿O no? sí, sí. Ahí inicia el proceso de la adhesión. Se va a adherir y entonces es estimulada. ¡Pum! Y empieza a hacer todo esto que acabamos de mencionar. ¿Sale? Llamando más plaquetas y así sustantivamente, sucesivamente. ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Alguien no le captó la idea que quiera que lo repasemos? ¿Puede repetir la del calcio, por favor? Sí, con mucho gusto. Decíamos que en el proceso cuando la fosfasa, gracias a la proteína G, es estimulada, y estas a su vez al fosfatidilinositol difosfato o bifosfato, actúa y activa al IP3, al inositol trifosfato. El inositol trifosfato va a provocar la activación del calcio. El calcio dijimos que iba a tener estas dos rutas dentro del proceso de la activación y secreción. Sin embargo, el calcio es liberado también por el inositol trifosfato para ir y activar otras plaquetas. Y ahí inicia la transformación de estas plaquetas. O sea que el calcio también es responsable, ¿verdad? Uno de los responsables de esta metamorfosis de la plaqueta. Profesor, una pregunta. Gracias, doctor. ¿Servirte? Pero ya ve de que mencionó de que el calcio activa proteínas contráctiles, ¿no? Entonces una de ellas pues sería, por ejemplo, la actina, y esta La miosina. forma parte como del citoesqueleto de la célula. De la célula. Eso tendría que ver esta como cambio de forma. De forma. Por eso es que decíamos, genera un efecto de metamorfosis, y el calcio también es responsable de esta metamorfosis. Porque obviamente el citoesqueleto empieza a cambiar, ¿no? Se empieza a modificar y a generar tentáculos que provocan pues toda esa activación de la que estamos hablando. Siriana, adelante. Y ya hay más profundo, ocurriría como lo que nos explicó con la contracción muscular, que pues bueno, pues la actina pues cambia su forma y libera el receptor y todo eso para que se contraiga la plaqueta. O sea, sería como muy parecido a la contracción muscular. O sea, fisiológicamente sí sería muy parecido, porque se genera esa contracción. Obviamente actina y miosina ya saben lo que hace, reduce, ¿verdad?, la fibra de tal manera que se genere la contracción. Aquí hace un efecto muy parecido, y el calcio es básico para eso. Bueno, ya lo vimos y lo vamos a ver, lo vamos a repasar con tus compañeros en el siguiente tema. Bueno. ¿Eh? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Va quedando clara la hemostasia? ¿Seguros? Hablen ahora, callen para siempre. Muy bien. Pues prácticamente hablamos del proceso de la agregación plaquetaria. Les iba a poner una imagen ahí, la verdad se me pasó. Ahorita que estoy viendo ya no la puse. La voy a colocar para en un repaso dárselos. Pero bueno, no es tan complicado. Tenemos dos plaquetas, ¿sale? Una plaqueta entonces es activada y obviamente genera una metamorfosis. Me tardaría más en conectar mi cámara para ponerlo en el pizarro, pero ahorita se los explico. Y si no, les digo, lo repasamos, y cuando lo repasemos lo pongo en el pizarrón y más o menos se los pongo, o les pongo una imagen. Tenemos esta plaqueta. Esta plaqueta ya es activado el factor de la glucoproteína 2B3A, que son bien importantes. Es más, si ustedes me apuran, de la hemostasia primaria, los productos finales de la hemostasia primaria, los más importantes, ADP, tromboxano A2 y glucoproteína 2B3A.
¿Sí queda claro? Oiga, profe, ¿qué es lo que es esa glucoproteína? La glucoproteína 2B3A, al activarse, va a unirse a otra plaqueta o a otras plaquetas, pues son varias glucoproteínas que va a tener la plaqueta para que se vayan formando todo ese concreto, por decirlo así, que va a tapar mi agujero o la herida que me hice. Se va a adherir a otra plaqueta gracias al fibrinógeno. Lo utiliza como un puente para unirse con otra glucoproteína 2B3A. Y así se van formando cadenas y acúmulos de plaquetas gracias a la glucoproteína 2B3A. Y a esto creen que interviene para que también estas se fusionen con el fibrinógeno. ¿Quién se imagina que también interfiere en que el fibrinógeno sirva como puente para que estas glucoproteínas se unan? ¿El calcio? Sí, para variar. Sí, lo digo, es re importante. Para variar. El calcio es fundamental en la agregación plaquetaria. En este punto específicamente hablando. Si ya vimos otros, bueno, aquí también. ¿Ya vieron la importancia del calcio? Y una pregunta. Sí. Por ejemplo, bueno, supongamos ya está la herida y llega la primera plaqueta a la lesión. Solo la primera plaqueta que va a realizar lo primero, o sea, lo que se une al receptor glucoproteína 1B59 con el factor Willebrand. Ajá, ese. Y bueno, la unión de la plaqueta con el colágeno y el factor, o sea, ese solamente lo va a llevar a cabo la primera plaqueta solamente, porque las otras ya se van a unir por medio del receptor 2A1B, digo 3B. Mira, lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de que se separa el colágeno y el factor de von Willebrand, son como un desgarro, pues, como filamentos. O sea, nosotros vemos un colágeno, pero el colágeno está en en el subendotelio. Y el factor de von Willebrand también. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando llega una plaqueta, la activa y pasa todo esto que estamos hablando. Todo esto es de lo que estamos hablando. ¿Sí? Mira, ¿tú lo ves aquí arriba? Sí. En esta imagen, factor de von Willebrand. Activa la plaqueta y ve cómo hace todo este proceso de glucoproteína y entonces empieza a hacer todo este efecto. Y cuando la plaqueta secreta ADP tromboxano, ¿para qué sirven estos tres que yo les dije que son los más importantes? El ADP tromboxano A2 y la glucoproteína 2B3A, la glucoproteína 2B3A sirve para adherir a las plaquetas, gracias al fibrinógeno. Hasta ahí vamos bien. Y el ADP y tromboxano son los que van a provocar que se potencie el llamado de las demás plaquetas. Hagan de cuenta una bomba atómica ahí adentro. ¿Sí me explico? ¿Jóvenes? Entonces, si nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿qué hace el tromboxano, por ejemplo? Y el ADP, ¿qué hacen? Primero, estimula la secreción de los gránulos, porque también contracción. Impulsan a la agregación plaquetaria, llamando más plaquetas. Llaman una cantidad enorme. O sea, si empezó esa plaquetita, de repente saca ADP tromboxano y hagan de cuenta que llamaron
llamaban así. ¿Se acuerdan de la imagen que puse que es muy parecida a esto? Que me imagino que Luis me iba a mencionar al respecto. ¿Sí se acuerdan de aquella imagen donde llegó una serie de células? Pum, 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 pum. Profesor, un video. ¿Mandé? Fue un video, ¿no? Fue un video. Ajá. Sí, sí. Hagan de cuenta que pasa eso. O sea, tromboxano A2 y ADP provocan una especie de bomba y ¡pum! Potencian la información, llaman plaquetas a granel y entonces la proteína 2B3A empieza con el fibrinógeno y el calcio a unir más plaquetas, más plaquetas, más plaquetas, más plaquetas, más plaquetas y un taponzote ahí interesante. Por lo tanto, si les llegaran a preguntar dentro de la hemostasia primaria, ¿cuál es el producto o quiénes son los responsables de potenciar la coagulación o la agregación plaquetaria? ¿Quiénes serían? El tromboxano. Tromboxano y el ADP. Tromboxano A2, ADP y Glucoproteína 2B3. exacto. Profe, ¿y esa Sí. glicoproteína es estimulada o activada por mera fosforilación, verdad? Así es. Ah, ok. Es activada por fósforo. Está como, ¿cómo le llaman cuando por ejemplo, tenemos nosotros factor de von Willebrand viajando en la sangre? Sinógeno. Se les conoce como sinógeno. A todos esos factores que andan en la sangre, ustedes ven, por ejemplo, el factor 7, tiene activado para hacer 7A. El 7A es el activo. Inactivos, ¿no? Ajá. Ajá, pero anda en la sangre como factor 7. Y a eso se le conoce como sinógeno. O sea, no tiene actividad, está inactivo. ¿Sí me explico? Sí, pues son como las peptidasas, profe, ¿no? Del Así sistema es. digestivo. Así Que es, estás enzimógenos igual. así es. Entonces están inactivos hasta que son activados, por eso se transforman. Entonces, el factor de von Willebrand anda en la sangre. Hasta que aparece por ahí el factor 8 de la coagulación, tómala. No, se desencadena una hemorragia. Pero bueno, eso es otro asunto. Más adelante lo vamos a ver. Pero hasta aquí. Por eso me lo llevo paso a paso. Sé que a lo mejor y me estoy llevando mucho tiempo, pero ¿vamos bien? ¿Se entiende? Sí, Doc. Ok. ¿Ya no hay necesidad de regresarse a esto? Entendimos adhesión, secreción y agregación. Sí, Activación y secreción, aunque son dos cosas diferentes, van prácticamente en lo mismo. Se activa la plaqueta, se exprime y saca lo que tiene que sacar. Por eso se me olvidó ponerle ahí activación agregación. Perdón, activación secreción. Entonces, los cuatro se entendieron: adhesión, activación, secreción y agregación. Muy bien. Entonces, Yo los cuatro y ni me di cuenta. ¿mandé? Y ya nos metió los 4 pasos y ni me había dado cuenta. Bueno, nada más. De eso se trataba, ¿no? O sea, por eso les dije, primero entiéndanlo y después, si quieren, lo escriben. Pero me imagino que lo van escribiendo conforme lo van entendiendo. Oiga, profe, esa imagen de qué libro es la que estaba en el del Tres Guerras. Guerres. Ah, vale. Ok. De ahí la saqué. Sí, porque está muy cool, la verdad. Pero la primera, donde vienen todos los elementos del Tres Guerras, ahí viene. Y la otra es la que viene ahí en el Tres Guerras. Realmente la mayor parte de la información la saqué del Guyton. Pero algunos términos nuevos, estas imágenes que a mí me gustaron más, en el Guyton casi no vienen imágenes. Estas son más significativas. Entonces, prácticamente la información la extraje
del gaito. También del Tresguerres, pero en un 90% del gaito. Porque lo explica Silvio Padre. Aunque el gaito no te maneja la hemostasia primaria y secundaria. No tiene tanto como, o sea, siento que el Tresguerres tiene como más biología molecular y el gaito es como más, más conciso. Sí. Más biología. Por eso sí pueden tenerlos, aunque sea electrónico los dos. Extraordinario. Muy bien. Hasta aquí. ¿Todo padriuris? ¿Seguros? Sí. Entonces, ¿qué ocurre en la hemostasia secundaria? Perdón. ¿Qué ocurre en la hemostasia secundaria? Creo que esto es bien interesante, bien importante, y antes de avanzar en la hemostasia secundaria, que pudiéramos entender para qué sirve. O sea, ¿qué razón tenemos o para qué queremos la hemostasia secundaria? ¿Sí? ¿Vamos bien? Es un reforzamiento del coágulo inicial, ¿no? De hecho, gracias a la hemostasia secundaria, nosotros podemos consolidar. Hasta ahorita, el coágulo que tenemos es como aguadito, sin consistencia. Ustedes después ven que dicen que el coágulo se volvió como costra. Ah, mira, ya se le formó una costra, y hay quienes son medios parientes y se la quitan. ¿No? ¿Quién provoca la consolidación de ese coágulo? ¿Quién le da la consistencia que se requiere? Para esto, necesitamos entender que para que logremos ese objetivo, se tiene que formar una malla de fibrina. ¿Sí vamos bien? Sí, Doc. Esa malla de fibrina tiene que ser activada por alguien. ¿Quién activa esa malla de fibrina? Una sustancia, una proteína llamada fibrinógeno. ¿Sí vamos bien? El fibrinógeno es activado de alguna manera, ¿verdad?, por la trombina. ¿Sí? Y la trombina se activa por la protrombina. ¿Sí me van siguiendo? Sí, es como una cascada, ¿no? Es una cascada. Pero, ¿por qué es importante todo esto? Porque necesitamos descubrir de dónde se activa la protrombinasa. Este es el punto clave. La formación o la activación de la protrombinasa. Profe, Sí, ¿qué iba antes de fibrinógeno? ¿Podría repetir, por favor? fibrina. Bueno, es más, te lo doy desde ahora de regreso. Quedamos que lo que necesitamos entender es la formación de una protrombinasa. Lo vas a encontrar también como tenasa o 10-asa. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Por lo tanto, formamos esa protrombinasa, que es a donde vamos a llegar, para que esa protrombinasa active la protrombina. Ya voy de regreso. La protrombina activa la trombina. La trombina es vital para muchas acciones, ¿no? Pero bueno, la trombina activa el fibrinógeno. Vamos a ver todos estos pasos, ¿no? El fibrinógeno va a activar a la fibrina, ¿verdad? Y la fibrina es la que va a empezar a formar de monómeros a dímeros, a polímeros, hasta formar una malla ahí. Y entonces
entonces nuestro coágulo, que era todo aguadito, empieza a tener consistencia, empieza a tener forma, porque ya no está ahí todo desparramado, perdón la expresión. Y esta malla, inclusive es activada esta malla, o sea, toda esta forma por otro factor, el factor 13, el factor 13A. Pero bueno, si me van siguiendo, esta es la finalidad de la hemostasia secundaria. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sí, profe. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Primero, ya vimos que debe haber una lesión, ¿verdad? Y para ello, nosotros nos vamos a dar cuenta que que esta lesión provocó la actividad de dos estructuras fundamentales del vaso. Una, el colágeno. Y dos, un factor tisular, que se encuentra también prácticamente ya en los músculos, ya en el interior de los músculos de mi vaso. O sea, la lesión fue fuerte. Entonces, estas dos estructuras van a ser las que van a originar lo que ustedes estudiaron y me dijeron que habían dos tipos de rutas en la hemostasia secundaria para formar esta protrombinasa o esta tenasa o esta diesasa. Y tenemos la vía intrínseca y extrínseca. Algo que ustedes ya también ahí tienen. ¿Sí vamos bien? Creo que todo chido. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que vamos a observar qué pasa cuando los receptores de nuestro coágulo, factor de von Willebrand, y en este caso, cuando se lesiona y alcanza el factor tisular, que también se le conoce como tromboplastina, que es de fosfolípidos y proteínas. Este factor tisular también se le conoce como el factor 3. ¿Sí? Este se estimula gracias a la región tisular de nuestro vaso sanguíneo. Lo que hace este factor tisular es que como andaba por ahí vagando el factor 7 de la coagulación, como sinógeno, ¿no? De repente este factor tisular lo activa. Ya en lugar de factor 7 ahora se llama factor 7 activado. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, cuando ocurre esto, el factor 7 activado más el factor tisular, que dijimos que también era el factor ¿qué? Neoplasia tisular, ¿no? Factor 3. El factor 3. 7 más 3, ¿qué nos da? 10. 10. Y resulta que el factor 7 activado se encuentra con que el factor 10 andaba por ahí bailando, jugando, y de repente lo activa y le dice ponte a chambear. Porque este es el importante. Este es el fundamental. ¿Se acuerdan de la 10-asa que les comenté? De la 10-asa que les comenté. Ajá. Parte de aquí, forma parte de esto.
a esta estructura, ¿verdad? Extrínseca, porque esta es la vía extrínseca. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Es rapidísima. Es rapidísima. Muy bien. Obviamente, para que se active el factor 10, que lo hace el factor 7A, y se active el 10A, que es el activado, ¿de quién creen que requerimos? Para variar. Calcio. ¿Ven por qué calcárea carbónica, calcárea fosfórica, calcárea fluórica son muy importantes? Si le digo, profe, el calcio es todo, sí. Pues es que metabólicamente tenemos una extraordinaria acción en muchísimas estructuras y acciones de nuestro organismo. Desde la liberación de un neurotransmisor hasta los factores de la coagulación. ¿Sí vamos bien? Entonces, resulta que la 10-asa, ¿verdad?, se va a unir a este factor 5, que gracias a la protrombina, les decía que la protrombina activa muchas otras cosas, va a activar al factor 5 y lo va a transformar en 5 activado. Por tal motivo, el factor 5 y el factor 10 forman, repito, el factor 10A más el factor 5A van a formar nuestra tenaza o 10-asa de la vía extrínseca. Eso mismo le dije, que esto se acerca a los niños de 3 años. Yo le dije también. Eso se le acerca a los niños de 3 años, no a las niñas de 10 La trombinasa, de alguna manera, falta que la conjuguemos porque como que le falta la otra mitad. Eso lo vamos a ver en la vía común. Todo esto que les hablé, vamos a ver que se van a conjugar las dos, que no están separadas, pues las vemos separadas para volverlas a entender, pero que confluyen, concuerdan, trabajan juntas. Ahorita lo vamos a ver. Profe, ¿cómo se activaba el factor 5? Gracias a la protrombina, perdón, sí, no es cierto, a la trombina, gracias a la trombina. Al factor 8 también lo activa la trombina. La trombina también activa al factor estabilizador. O sea, la trombina hace un buen de cosas. ¿Me la sigo? ¿Vamos bien? ¿No me regreso? Profe, también la protrombina se le dice activador de la protrombina. ¿Es el mismo? ¿Y es? De hecho es el mismo. Okay. ¿Te acuerdas de que la trombina, sí, inclusive nos va a ayudar a activar al fibrinógeno? Ok. Vale. Perfecto. ¿Vamos bien, niños? ¿Nadie se ha dormido? ¿Siguen ahí? Sí, profe, todo bien. ¿Me podría decir Sí, dime. ¿Qué te repito? cómo se llama? O sea, bueno, los otros nombres de la protrombinasa. Sí, quedamos que se llama también 10-asa. 10-asa es por 10 de 10 en inglés. Así es que en inglés le vas a llamar tenaza, digo, y tenaza suena más rápido, ¿no? Hace como si estuviera hablando de algo que agarras, ¿no? De los cangrejos que tienen tenaza, pero ellos no de esta. Digo, me lo imagino así. Entonces se llama 10-asa, 10-asa, protrombinasa. ¿Ya?
¿Se entendió la vía extrínseca de la coagulación? Sí, profe, usted había dicho que la trombina se iba a activar por la acción de la protrombina, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué aquí está como antes activando la trombina a las 5? Porque la trombina, cuando ya está libre, porque la trombina te la puedes encontrar en la sangre. Así es. Cuando esta se activa, hace todo este proceso y además activa el fibrinógeno en la cascada de la coagulación. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces la trombina activa al factor 5 Al factor 5. y aparte activa a lo que es la fibrina a partir del fibrinógeno. ¿Sí? Además, activa al factor 8, al factor 13. ¿No? O sea, tiene varias funciones la trombina. ¿Sí? Entonces repito así rápidamente. La lesión pone al descubierto en el vaso, obviamente, el factor tisular, la tromboplastina, que se encuentra prácticamente ya más adentro del endotelio, del subendotelio, y entonces se expone el factor tisular, que se le conoce también como factor 3. Este activa, ¿verdad?, al factor 7 para transformarlo en 7A, que a su vez el 7A va a transformar al factor 10 en factor 10A, aunado al calcio, gracias al calcio. De tal manera que el factor 10 y el factor 5A van a formar nuestra protrombinasa de nuestra vía extrínseca. Y es rapidísima, ¿eh? ¿Sí? Oiga, profe, ¿será posible que nos pueda dar un break? Rapidísimo. ¿A qué hora son? Entonces, 2:39. 2:39, ¿les parece bien que...? Profe, terminamos a las 3. No es mejor... Exacto. Ya nos vamos a Que nos deje. despedirnos al ratito. Ya, pues 10 minutos buenísimo. Es más, regálenme nada más 2 minutos contaditos, 5 minutos, y los dejo libres. Ahora, Va. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Gracias. Digo, para no perderle el hilo a esto que llevamos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahora cuando, al haber la ruptura del vaso, el colágeno, entonces en la vía extrínseca, el factor tisular es el que inicia la producción de nuestra tenaza o 10-asa. ¿Sí? Y el colágeno en la vía intrínseca también hace reacciones. Cuando el colágeno entra en contacto con el flujo sanguíneo, activa al factor 12, transformándolo en factor 2A. ¿Sí? Otra vez, profe, ¿lo puedes repetir? Y con mucho gusto. Se genera el daño endotelial y se pone al descubierto el colágeno. Y el colágeno entra en contacto con la sangre en el interior del vaso. De inmediato, el colágeno activa, ¿sí?, al factor 12 para transformarlo en factor 12A. Este es el factor activado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Sin embargo, el factor 12, para que se convierta en factor 12A, además del colágeno, también se requiere de una proteína llamada precalicreína.
¿sí? Pre de antes, calicreína. ¿Pero esta qué hacía? Juntamente con el colágeno, y les voy a dar otras dos sustancias más, para que juntamente con el colágeno, el factor 12 que anda por ahí decimógeno sin hacer nada, lo activan. ¿Sale? ¿Ya? ¿Cuál es la otra sustancia? Entonces, colágeno más precalicreína más el sinógeno o quinógeno de alto peso molecular. ¿Podrías repetir el nombre, por favor? Sí. Es sinógeno o sininógeno de alto peso molecular. Como la quinina, pero este es sininógeno. Sininógeno de alto peso molecular. ¿Más quién creen? El tercero. Calcio. Solamente para variar. El calcio. Entonces, colágeno, precalicreína, sininógeno de alto peso molecular, más el calcio, van a activar al factor 12 para formarlo en 12A. ¿Ok? ¿Me puedes repetir rápido la primera? Y es calicreína. Calicreína. Yes. Vamos bien. Calicreína, sininógeno de alto peso molecular y calcio. Profe, yo ya me hice un poco bolas. Porque, bueno, tengo el Gaiton y aquí en el... Bueno, aquí dice que solo son 3 procesos. Bueno, lo describe como 3 procesos. Por ejemplo, dice, en el primer paso dice, en respuesta a la ruptura del vaso o una lesión de la propia sangre tiene lugar una cascada compleja de reacciones químicas en la sangre que afecta a más de una docena de factores de la coagulación sanguínea. En el resultado neto es la formación de un complejo de sustancias activadas llamadas grupo de activador de la protrombina. Después, el paso 2 es que el activador de la protrombina cataliza la conversión de protrombina a trombina. Y el 3 que la trombina actúa como una enzima para convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina. Entonces ya me hice un poco bolas porque, bueno, aquí no me deja lo de vía extrínseca y vía intrínseca y eso. Pero ahí todo, ¿cómo no? No, pero a ver, lo que pasa es que todavía no llegamos a ese momento. Eso que dices después de las vías, después de la vía común. Después de que veamos todo este complejo, va a ocurrir todo eso que te decía. Yo se los mencioné al principio, todo esto se los dije al principio, porque ¿de dónde activamos a la protrombina? ¿Quién activa la protrombina? Para que ocurra todo esto que acabamos de hablar acerca de ya la estructura del coágulo con todas las fibras de fibrina. No sé si me explico. Sí. Todo lo que te hablé fue la introducción de todo esto. O sea, yo les dije, ¿para qué queremos todo esto de que la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, ¿para qué la queremos? O sea, ¿cuál es el objetivo de poder llegar a eso? Y yo les dije que el objetivo es llegar
a la tenaza. ¿Por qué? Porque va a ser la que va a estimular a la protrombina para que ocurra todo esto que acabas de mencionar. Ah, ya, o sea, sí es como el pre, ¿no? Como los preparativos. Exacto. O sea, todo esto que acabas de hablar es el final. O sea, es a donde queremos llegar, pero antes de llegar a eso, ¿cómo ocurre? No sé si me explico. O sea, quise llamar su atención para decirle, bueno, ¿cuál es el objetivo de todo lo que vamos a ver ahorita? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no te confundas, para allá vamos. Ok, gracias. Ese es nuestro alcance, ese es nuestro objetivo. Pero para llegar a ese objetivo, necesito enseñarte todo esto que estamos viendo. ¿Para qué la vía extrínseca? ¿Para qué la vía intrínseca? Inclusive, ¿para qué la vía común? Porque hace falta la vía común. Todo para encontrar quién estimula a la protrombina. Y de ahí el resto de lo que ya llevamos. ¿Va? Creo. Son las... Sí. Hasta aquí lo dejamos. El miércoles terminamos con esto y pues ya prácticamente concluimos, nos vamos a músculo. ¿Sale? Profe, gracias. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, profesor, muchas gracias. Estudienlo porque se lo voy a ir preguntando. Ya cuando menos ya deben de tener ya más armado todo esto en su pensamiento. Sí, profe, gracias. Sí, profe. profe. Gracias, profe. Hasta luego. No, de nada, hasta luego, pórtense bonito, nos vemos el miércoles. Buen día, hasta luego. Bye, hasta luego. Bye, Doc. Bye, Doc. Gustazo, cuídense mucho. Y arriba las mujeres.